Buenas noches. Muchas gracias, hermanos, amigos, por el esfuerzo en estar concentrado y escuchar un último sermón, ahora que estamos a tan pocos minutos de terminar un año. Y estamos a pocos minutos de comenzar un nuevo año, y pareciera que en estas circunstancias es cuando más sensibles somos a pensar con nostalgia en el paso del tiempo, ¿verdad? Si miramos hacia el pasado, por ejemplo, vemos fragmentos de nuestra vida a los que quisiéramos regresar una y otra vez. Pero también están aquellos episodios que nos gustaría borrar de nuestra memoria. Si miramos hacia el futuro, podríamos llenarnos de ansiedad por la cantidad de planes que nos gustaría llevar a cabo, o bien podríamos estar con mucha esperanza de que vengan tiempos mejores que el que nos ha tocado vivir en estos días. En la esfera social y cultural parece haber una disconformidad generalizada en cuanto al paso del tiempo. Muchas veces queremos que el tiempo corra a nuestro propio ritmo. Por eso hay movimientos románticos que viven enceguecidos por el mito de que toda época pasada fue mejor. Niegan, por tanto, el presente y el futuro. Hay multitudes más progresistas que ponen todas las esperanzas en el futuro porque lo mejor está por venir. No hay una conciencia del presente, sino que siempre el futuro, el progreso. Y hay otros grupos más existencialistas para quienes la única filosofía por la que vale la pena vivir es el carpe diem o aprovecha el momento presente. La humanidad asume que el tiempo es un derecho inherente a cada persona, que yo soy el amo de mi tiempo y que tengo la libertad de hacer lo que quiera con mi tiempo. Pero ¿realmente somos dueños de nuestro tiempo? Algunos tienden a decir, especialmente los enamorados, por ejemplo, dirían, quiero que este momento dure para siempre. Ok, ¿puedes intentarlo? ¿De verdad podemos hacer que los momentos duren para siempre? ¿Qué tan cierto es que podemos manipular, que tenemos la capacidad de manipular el tiempo libremente? Esta noche vamos a meditar en torno a Eclesiastés 3, un texto que nos recuerda que solamente Dios es el soberano del tiempo. Vamos a tener una oración y luego leemos el texto. Padre Santo, tú que eres Señor de señores, queremos alabarte porque tú controlas con sabiduría y con poder todas las cosas. Te pedimos que nos ayudes a ser agradecidos de cómo es que tú dispones en nuestras vidas cada episodio. Ayúdanos a tener confianza en ti, en tus propósitos, y aun cuando no logremos comprender que todo lo que tú haces es hermoso, danos la tranquilidad de que podemos confiar en ti. Háblanos a través de esta predicación. Permite que podamos comenzar este año animados. En el nombre de Jesús. Amén. Los invito entonces a buscar en sus Biblias. Voy a dar lectura a un texto muy conocido del libro de Eclesiastés, el capítulo 3. Voy a leer de los versículos 1 al 15. Les pido que escuchen con atención. Dice así: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra
y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. A través de todo el libro de Eclesiastés, el predicador va observando la vida bajo el sol. Con esta frase, que aparece 13 veces en el libro, se insiste en que el ángulo de observación o punto de vista es la vida terrenal. La vida con toda su complejidad desde que nacemos hasta que morimos. Y algo curioso del libro de Eclesiastés es que no hay aparentemente ninguna prisa, el autor no se apresura a considerar la perspectiva divina. Y por lo mismo, en algunas ocasiones, quizás les ha pasado, que el autor da la impresión de que estuviera al borde de las almenas de su palacio, dispuesto a lanzarse al abismo, como si se tratara de un filósofo fatalista, marcado por el pesimismo y por una experiencia de vida vacía. Pero si leemos atentamente el Eclesiastés, notaremos que en realidad el predicador nos conduce a pensar que la vida no tiene sentido siempre y cuando busquemos significado, busquemos absolutos debajo del sol. Si lo que queremos es hallar plenitud, sentido, si queremos encontrar significado en esta vida, entonces tendremos que buscar no bajo el sol, sino más allá del sol. La función del Eclesiastés es llevarnos a ese punto en que empezamos a temer que la única conclusión posible es que no hay nada por lo que valga la pena vivir. Y si el autor se demora en introducir a Dios en este examen de la vida, es porque quiere mostrar con claridad que la vida sin el Creador es absurda. La vida sin el Creador es fútil y está llena de frustración. Y en los primeros dos capítulos, la pregunta que estructura la reflexión es la siguiente. Capítulo 1, versículo 3. Dice, ¿qué consigue el hombre con la labor con que se afana bajo el sol? ¿Qué consigue el hombre con la labor con que se afana bajo el sol? Y la respuesta que ha dado hasta ahora ha sido nada. O la clásica frase que seguramente todos conocemos, vanidad de vanidades, todo vanidad. Y aunque el trabajo es un don de Dios, el trabajo no tiene poder para satisfacer el alma. Y la razón que se esgrime en el capítulo 3 es que toda nuestra labor, todo nuestro trabajo, depende de una compleja red de factores que jamás podremos controlar. Pero la buena noticia que se nos da en este texto es que hay un Dios que es soberano y que tiene pleno control de todas las cosas que acontecen en esta vida. Y todas las cosas han sido programadas por Él. Más o menos ese es el contexto en el que estamos situados. El capítulo comienza no con la frase bajo el sol, sino con la frase bajo el cielo. Dice que va a examinar lo que ocurre bajo el cielo y parece que no hay una diferencia muy grande entre estas dos frases, pero si examinamos el empleo de la frase bajo el cielo a través del libro, notaremos que cada vez que se usa hay un intento por hacer referencias más explícitas acerca de Dios.
Y eso es lo que ocurre en este pasaje. Vemos mucha información que se nos da acerca de la obra de Dios. Y noten además que hay una división bastante clara en nuestro texto. En los primeros 8 versículos encontramos un poema, un curioso poema sobre el tiempo. Y en la segunda parte encontramos algunas reflexiones en torno a este poema. Vamos entonces por el poema. Este poema se compone de 14 versos en los cuales se disponen 14 pares de actividades y la mayoría de estos acontecimientos tienen un polo negativo y uno positivo. Por ejemplo, noten el versículo 6, tiempo de buscar y tiempo de perder. Y también es muy llamativo que a lo largo de los 14 versos se repite la palabra tiempo 28 veces. Y esta reiteración le confiere al poema un carácter rítmico. Casi podríamos decir que suena como un reloj, como un inexorable reloj que va marcando su tic-tac de forma lenta, independientemente de nuestro ritmo de vida. Revisemos algunas líneas, solo nos da tiempo para revisar algunas líneas de este poema y pensemos que cada verso que vamos a leer emula ese preciso tic-tac del minutero divino. Tiempo de nacer y tiempo de morir. La misma puerta de entrada a la existencia y la de salida se abren con una llave que está más allá de cualquier realidad terrenal. Imaginemos por un segundo si hubiera estado en nuestras manos el haber escogido alguna de las coordenadas temporales en las que llegamos a este mundo. Piensa, por ejemplo, cómo te gustaría haber modificado tu existencia. Considera, por ejemplo, la época en la que te gustaría haber nacido, la nacionalidad que te gustaría tener, la cantidad de años que te gustaría vivir y quizás otras cosas. A lo mejor tenemos ese secreto deseo de haber cambiado algunas cosas, ¿verdad? A lo mejor hubieras querido nacer en la Ginebra del siglo XVI para conocer a Juan Calvino. A lo mejor te llamas algo así como María García, pero te hubiera gustado llamarte Rose Howard o haber tenido un apellido más prestigioso, difícil de pronunciar. Todos tenemos ese secreto e imposible anhelo de ser una especie de cirujano del tiempo, con el fin de suprimir aquellos capítulos que nos entristecen, o para recuperar aquella época dorada que viviste cuando eras una niña, feliz y segura, o aquella época que viviste cuando eras un joven aventurero y lleno de ideales. Sin embargo, acá encontramos la sublime declaración de que nacimos y moriremos exactamente cuando Dios lo ha determinado. Y como dice el versículo 11, Dios lo hizo hermoso en su tiempo. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. A veces el sujeto implícito detrás de estas acciones parece ser el humano. Por ejemplo, plantar. ¿Quién es el que planta? El ser humano. Pero el hombre no es el que determina estos eventos. Dependemos de las estaciones que Dios ha establecido. Por supuesto que podemos plantar nuestros árboles cuando queramos, en la mitad de la primavera o al final del otoño, pero no somos libres de controlar a nuestro antojo el tiempo apropiado para plantar. Y ese es el énfasis del poema. Tiempo de matar y tiempo de curar. Realmente toda la ciencia de la medicina humana no consigue controlar el tiempo de curar. El cáncer de mama, por ejemplo, parece ser el tumor más común entre las mujeres. Desde mi infancia he sido testigo de muchos casos, incluyendo a mi madre, amigas de mi madre, madres de amigos, hermanas de la iglesia, y a todas se les ha aplicado el mismo tratamiento. Pero solamente algunas se han sanado y otras no. ¿Cómo es esto posible?
En Deuteronomio, Dios dice, yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Él es el que controla soberanamente el tiempo de curar y el tiempo de morir en cada caso. Y lo ha hecho hermoso aun cuando desde nuestra perspectiva no logremos comprenderlo. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Versículo 4. Me imagino que todos nosotros nos apresuraríamos en reconocer que nuestros momentos más felices los ha dispuesto el Señor. Aquellas experiencias que de solo recordarlas quizás nos hacen sonreír. Pero igual de cierto es el hecho de que Dios ha establecido tus momentos más tristes. Él ha dispuesto cada una de las lágrimas que vas a derramar en esta vida. Y de nuevo, traigamos a nuestra mente el versículo 11 que dice, todo lo ha hecho hermoso a su tiempo. Podemos identificarnos con el salmista cuando dice, yo en ti confío, en tu mano están mis tiempos. Este poema, además de transmitir esa sensación rítmica como de reloj, tic-tac y eso, evoca el relato de los días de la creación. Da la impresión de que es un calendario que va pasando y que nos recuerda los días de la creación de Génesis 1. Mencionaré 3 razones por las que es posible establecer este paralelo. Primero, recordemos que la palabra tiempo aparece 28 veces a través de 14 versos. Estos números, el 14 y el 28, en la cosmovisión hebrea se entienden como elaboraciones del número 7 a la manera de los 7 días de la creación. En segundo lugar, pensemos en esa frase, todo lo hizo hermoso a su tiempo. ¿Les suena similar a esa frase famosa del Génesis, y vio Dios que era bueno? Se parecen, ¿verdad? Pareciera que el autor de Eclesiastés nos dice esta frase, todo lo hizo hermoso a su tiempo, con la intención de querer traer esa frase a nuestra memoria, como para que recordemos el Génesis. Y noten, en tercer lugar, que el poema concluye en el versículo 8 con un concepto que es semánticamente muy próximo al concepto del reposo del séptimo día. La paz. Dice el versículo 8, tiempo de guerra y tiempo de paz. El reposo y la paz son muy próximos. Lo importante de estos paralelos es que nos sugieren que de la misma forma en que Dios creó los cielos y la tierra, está ahora obrando providencialmente en su creación. Él no dejó el universo a la deriva, sino que cada suceso, del más grande al más pequeño, del más feliz al más afortunado, cada evento lo controla Dios, ha sido dispuesto por Él. Ese es el énfasis de este poema, que Dios es el soberano del tiempo, no nosotros. En las reflexiones que se formulan a propósito del poema, podríamos distinguir 2 líneas temáticas transversales a todos estos versículos. 2 líneas. Una nos muestra al hombre que obra bajo el tiempo y otra línea nos revela algunas verdades sobre el Dios que obra sobre el tiempo. Recordemos esto. Aparece el hombre obrando bajo el tiempo, depende del tiempo, y también vemos a Dios, la obra de Dios, una obra que está por sobre el tiempo. Entonces vamos por la primera línea, el hombre que obra bajo el tiempo. Estas reflexiones están concentradas en los versículos 9, 12 y 13 y son introducidas por la pregunta retórica, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Parecida a la del capítulo 1. Y noten esto, hermanos, con esta pregunta, el texto lo que hace es destruir esa vana ilusión de creer que somos autónomos. Es como si estuviera diciendo lo siguiente, observa la vida. Hay un tiempo establecido para todas las cosas, incluyendo tu nacimiento, tus momentos de alegría, tu sufrimiento, tus enfermedades
y tu muerte. Hay un tiempo establecido para todas las cosas, grandes, pequeñas, felices y no tan felices. Y nada de esto está bajo tu control. ¿De verdad piensas que puedes conseguir algo con preocuparte, con afanarte? ¿De verdad piensas que eres tú el capitán de tu vida? Ese es el efecto que produce la pregunta del versículo 9. Y aunque el autor permite que experimentemos por un segundo esa sensación de desesperación, esa sensación de fatalismo, la intención del autor no es dejarnos en esa pasividad, en ese pesimismo de pensar que todo ya ha sido escrito y que por lo tanto no queda lugar a la responsabilidad humana. No es esa la intención del autor. En este pasaje se nos enseña que en la misma medida en que Dios tiene el control soberano de todo lo que acontece, nosotros somos responsables de nuestras acciones y tenemos que ocuparnos con sabiduría de la tarea y del tiempo que Dios nos ha dado. Quisiera repetir esta idea. El pasaje enseña que en la misma medida en que Dios controla soberanamente todas las cosas, nosotros somos responsables de nuestras acciones y tenemos que ocuparnos con sabiduría del tiempo y del trabajo que Dios nos ha concedido en esta vida. Por tanto, no somos dueños de nuestro tiempo, sino tan solo mayordomos, administradores del poco tiempo que tenemos. Y en lugar de la destructiva senda del afán y del espejismo de creer que tenemos el control, se nos muestra un mejor camino según 3 principios: el trabajo, el gozo y el temor del Señor. Quisiera comentar brevemente cada uno de estos principios. Dios nos ha dado una tarea no para que nos preocupemos, sino para que nos ocupemos. Contrario a lo que algunos piensan, el trabajo no llegó a esta vida a raíz de la caída, sino que dice el versículo 10, el trabajo es un don de Dios. En Eclesiastés el trabajo es uno de los temas de los que más se habla y podríamos aprender mucha sabiduría acerca de este tema si nos ponemos a examinar lo que el Eclesiastés dice acerca del trabajo. Pero a manera de resumen quisiera mencionar tan solo las 2 ideas que más se repiten en cuanto al trabajo y que por cierto están presentes en el texto que estamos considerando. En primer lugar, se admite que el trabajo es una fuente de gozo y gratificación. Realmente a través del trabajo podemos emprender proyectos que traerán mucho beneficio a muchos grupos de personas, partiendo por nuestras propias familias, nuestro prójimo, la sociedad, la iglesia, nosotros mismos. Y es por eso que el predicador dice en más de una ocasión, no hay mejor cosa para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Pero por otra parte, en segundo lugar, si nos dejamos engañar por la idea de que el trabajo podrá satisfacer los anhelos profundos del corazón, nos estaremos engañando. Porque estaremos convirtiendo un don de Dios en un ídolo que no nos traerá más que aflicción de espíritu. Por eso en el mismo Eclesiastés se nos dice: mucho trabaja el hombre para comer, pero nunca se sacia. Realmente el trabajo no podrá saciarnos, así como nada que esté sujeto al tiempo. El don del trabajo viene acompañado de otro regalo igual de legítimo: saber disfrutar de la vida, el deleite, la felicidad. Podemos notar cómo se enfatiza este principio. Se nos dice que no hay nada mejor para el ser humano que regocijarse y hacer el bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Versículos 12 y 13. Hermanos, la verdadera espiritualidad resuma alegría y felicidad. Aunque disfrutar la vida sea pasajero y en sí mismo no proporcione sentido absoluto,
El predicador cree que tal felicidad es auténtica y es válida para la época presente. Realmente la creación y sus diversas estructuras, entendidas como dones del Creador, nos proporcionan legítimo deleite. ¿Podrías recordar cuál fue la última canción que realmente disfrutaste este año? ¿Podrías recordar cuál fue la última vez que te gozaste al estar en la cima de una montaña contemplando la gradiente de colores del atardecer o simplemente mirando la lenta danza de las nubes? ¿Cuándo fue la última vez que disfrutaste un refrescante vaso de agua? ¿Puedes recordar cuál fue la última vez en el año que te comiste una naranja? Hay gozos que Dios ha dispuesto que son tan sublimes como, por ejemplo, escuchar la Pasión según San Mateo de Bach, que nos hacen recordar que aún queda belleza en este mundo. Y hay otros gozos que son tan cotidianos como dar un paseo relajado por las calles de la ciudad en compañía de un buen amigo. Les digo esto, hermanos, porque la Biblia tiene mucho que decirnos acerca de la auténtica felicidad, de la verdadera felicidad. Y podemos ser espirituales siendo felices y disfrutando los dones que el Señor nos ha dado. Pero la felicidad solo es posible en el realismo bíblico del temor del Señor. El versículo 14 nos muestra que el control soberano del tiempo, Dios lo ejerce para que delante de Él teman los hombres. En este contexto, esto quiere decir, dejemos a Dios ser Dios. Aceptemos que Él tiene el control soberano de todas las cosas. Seamos conscientes de que Dios ha hecho todo hermoso en su tiempo, aun cuando nosotros no consigamos entender la melodía de la música que Él está componiendo. Esta perspectiva nos da seguridad, nos lleva a la confianza de que el eterno Dios está escribiendo providencialmente la historia de la humanidad y también está escribiendo providencialmente tu propia historia. Y sabes, lo más bonito de esto es que algún día comprenderemos cómo es que todas las cosas, aun aquellas que parece que no tienen ni pies ni cabeza, todas las cosas redundan para la gloria de Dios y para el bien de su pueblo. El segundo tipo de reflexiones apuntan a arrojar luces sobre la obra de Dios. Una obra que, a diferencia de la nuestra, no está determinada por el tiempo, puesto que quien obra es el eterno Dios que está por sobre el tiempo. Fijémonos especialmente en los versículos 11, 14 y 15. Se nos dice que Dios ha hecho todo hermoso a tiempo. Número 2, que Dios puso eternidad en nuestros corazones, pero que no podemos descubrir su obra. Curioso. En tercer lugar, que Dios ha hecho una obra desde el principio hasta el fin. Cuarto lugar, que todo lo que Dios hace es perpetuo o inalterable, en el sentido de que no podemos añadirle ni quitarle. Y para complejizar aún más las cosas, la sección termina con una especie de acertijo. Dice el versículo 15, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Parece ese tipo de mensajes cifrados que más que revelar lo que hacen es ocultar. Tratemos de asomarnos primero a la afirmación, Dios puso eternidad en sus corazones. Esta es una de las claves para entender el libro de Eclesiastés. Recordemos que el predicador observa la vida bajo el sol en busca de aquellos absolutos que proporcionan sentido a la existencia humana. Pero en su búsqueda, una y otra vez, concluye que todo es vanidad, que todo es absurdo debajo del sol. Y en esta frase, en la frase Dios puso eternidad en sus corazones,
encontramos la principal razón por qué esta búsqueda es infructuosa. La principal razón por qué el predicador, el autor de Eclesiastés, no puede encontrar nada debajo del sol que logre satisfacer el alma del ser humano. Y la razón es que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. ¿Qué quiere decir esto? Aunque somos finitos, aunque estamos sujetos al tiempo, nada de lo que esté sujeto al tiempo podrá darnos plenitud. Jamás hallaremos sentido en las experiencias de la existencia temporal, en las cosas creadas, porque Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Por tanto, todos tenemos un anhelo de trascendencia que solo será saciado en aquello que no cambia, o mejor dicho, en aquel que es eterno. Nada debajo del sol podrá ofrecernos una satisfacción plena, es decir, eterna e inmutable. Y realmente no podemos acallar este oculto anhelo de plenitud. Quizás te ha pasado que creíste haber saciado alguna vez ese anhelo, tal vez en tu niñez o en tu juventud, en algún bosque por el que anduviste, en alguna canción que escuchabas hace mucho tiempo, en algún libro que leíste, o en un grupo de amigos al que perteneciste, o tal vez en los primeros años de noviazgo hace mucho tiempo. Pero si pudieras volver allí por un segundo, tu recuerdo te traicionaría, porque descubrirías que en aquello que creíste, en aquello que creíste que se ocultaba la belleza, no hay más que un destello, una sombra de algo más grande, algo que no puedes encontrar debajo del sol. El escritor C.S. Lewis escribe esto de forma magistral. Él dice, cuando absolutizamos aquellos medios o dones por los cuales Dios nos revela esa felicidad que solo se encuentra en Él, escribe Lewis, aquellos dones se transforman en ídolos mudos que rompen los corazones de quienes los adoran. No son, pues, la realidad misma, sino el perfume de una flor no hallada, el eco de una armonía jamás oída, la noticia de un país desconocido. Y hermanos, esa flor no hallada, esa armonía jamás oída, ese país desconocido, se encuentran en el eterno Dios, porque fuimos hechos para Él y realmente nuestros corazones estarán inquietos mientras no descansen en Él, mientras no se sacien en Él, en quien es eterno. Pero sabes, por más conscientes que seamos de este anhelo de eternidad, de este anhelo de trascendencia, no conseguiremos comprender la obra de Dios. Eso nos dice el texto. En primera instancia, esto quiere decir que no alcanzamos a comprender cómo es que Dios obra providencialmente en el mundo. Pensemos que Él dirige los complejos procesos del mundo natural, pero también Él guía a la humanidad y dirige incluso aquellos procesos, aquellos eventos del mundo que nos hacen pensar que no tienen sentido aparentemente. Y Dios lo hace de tal forma que todo es hermoso y apropiado en su tiempo. Pero nosotros cuando fijamos la vista en el sufrimiento, en el dolor, en la muerte, en las enfermedades, nos preguntamos, ¿cómo es que puede ser hermoso esto? Y realmente no logramos comprender cómo es que Dios obra aún en medio del sufrimiento. Esta, en un sentido amplio, es la obra de Dios que no podemos comprender o descubrir. Es como intentar entender el dibujo de un rompecabezas de miles de piezas que están dispersas de forma aleatoria por el suelo. No podemos más que creer que Dios lo ha hecho hermoso, aun cuando no lo comprendamos. Ahora bien, este texto además nos lleva a poner la vista en una obra especial de Dios. La obra de Dios en mayúscula. Una obra que para poder entender es necesario mirar el panorama general de la revelación de Dios, desde el principio hasta el fin.
una obra que Dios ha diseñado antes de la fundación del mundo, antes de la fundación del tiempo, pero que ha llevado a cabo a su tiempo, en el tiempo que estableció desde la eternidad. Y ha sido hermoso una vez que lo ha llevado a cabo. En Gálatas 4:4 leemos: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y este Hijo, Jesucristo, dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Jesús esperó pacientemente 30 años, el tiempo establecido por Dios. ¿Y saben cuáles fueron sus primeras palabras registradas? Él dijo: el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cuando los judíos quisieron detenerlos antes del tiempo que Dios ya había decretado, ellos no pudieron porque, dice Juan, todavía no había llegado su hora. Y momentos antes de su crucifixión, Jesús oró diciendo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Y de este modo, como dice Romanos, a su tiempo Jesús murió por los impíos, en el tiempo que Dios había establecido. Esta es la obra especial de Dios. Y a su tiempo volverá, porque como dice 1 Timoteo 6:15, en el momento preciso, ni más ni menos, en el momento preciso, Cristo será revelado desde el cielo por el bendito y único Dios Todopoderoso, el Rey de todos los reyes y el Señor de todos los señores. Y en Él, en Jesús, en el eterno Hijo de Dios, podemos encontrar sentido, podemos encontrar significado y profunda satisfacción. Solamente en Él, en el eterno Hijo de Dios. Como leímos en Eclesiastés 3:15, Dios restaura lo que pasó. Otra versión traduce como: Dios hace que la historia se repita. A la luz del Evangelio, vemos cómo es que el Señor ha restaurado todas las cosas que pasaron. Cómo es que Él ha hecho que la historia de la creación se repita en una nueva creación. Y si bien, junto con el autor de Eclesiastés, podemos afirmar que no hay nada nuevo debajo del sol, los que estamos en Cristo podemos afirmar que no hay nada nuevo, los que estamos en Cristo podemos afirmar que todo es nuevo, todas las cosas son nuevas por sobre el sol en aquel que es eterno. O en palabras de Pablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Todo lo ha hecho hermoso a su tiempo. Y hoy, amigos, hoy es el único tiempo apropiado para estar en Cristo. Hoy es el tiempo de descubrir la obra que Dios ha hecho, desde el principio hasta el fin. Hoy es el tiempo de vivir en el temor del Señor y de encontrar la satisfacción más profunda a todos los anhelos de nuestra vida, solo en Cristo, en el eterno Hijo de Dios. Antes de que nuestro reloj terrenal marque las 12 de la noche y antes de que nuestro calendario humano marque el fin de un año y el comienzo de otro, les comparto tan solo un último tic-tac del minutero divino. Dice 2 Corintios 6:2: En el tiempo propicio te escuché, y en el día de salvación te socorrí. Y ciertamente ahora es el tiempo propicio. Hoy es el día de salvación. Amén.